Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Vamos a hacer un ejemplo, como veis aquí, de la lección 7 del régimen estacionario senoidal, los circuitos elementales o los fundamentos de trabajo con este régimen. Y vamos a hacer, insisto, como la mayoría de los ejercicios que tenéis en el OCW o que tenéis en este canal, vamos a hacer ejercicios que son de examen. Y este concretamente es de un examen de septiembre de 2016. Como digo también muchas veces, este ejercicio no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que sale. Y es un ejercicio que se ha hecho en clase presencial o que se está haciendo ahora en una clase virtual. ¿Vale? Por tanto, lo que estamos haciendo son cosas que vamos a trabajar o que ya hemos trabajado en otros vídeos y que se os va a pedir que vosotros demostréis que sabéis hacerla. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es que hay un circuito en el laboratorio, que es el que tenéis aquí, que va a ser bastante similar a la práctica 4 que tendríamos que haber hecho en el laboratorio y que va a ser una práctica virtual con Microcap. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un generador de funciones, es decir, una fuente cuya frecuencia puede variar o la podemos seleccionar. Y también podemos seleccionar su amplitud, ¿de acuerdo? En este caso hemos seleccionado una amplitud, un valor eficaz de 10 voltios, cualquiera de los dos, da igual si cogemos un osciloscopio se da la amplitud, que es lo más fácil de ver. Si utilizamos un polímetro utilizaremos el valor eficaz. Bueno, pues lo que nos pide es que este circuito que está conectado a una serie de 4 elementos pasivos, digamos a qué frecuencia tiene que ajustarse la fuente para que haya una relación entre la fase de U sub C, ¿de acuerdo?, y la tensión E sub G de la fuente ideal del generador. Y aquí lo que os quiero decir una vez más es que es muy importante leer y entender el enunciado. ¿De acuerdo? Y vale la pena pararse unos minutos, que nunca es una pérdida de tiempo, sino que al final va a ser ganar mucho tiempo. Insisto, como digo siempre, es preferible pararse unos minutos, pensar lo que vamos a hacer y ver cuál es el procedimiento mejor. Y lógicamente, si yo tengo que hallar una relación entre la tensión U sub C y la fuente E sub G, pues está claro que tendré que expresar alguna función que me dé que la tensión que yo busco es igual pues a un cierto polinomio o una cierta función o una cierta ecuación. En este caso, pues seguramente van a ser polinomios o ecuación diferencial, pero algo que sea función de la entrada, es decir, que sea función de sub G de t. Es decir, lo que nos están pidiendo al final, o lo que yo tengo que calcular, es una función de transferencia, de acuerdo, entre la salida que yo quiero y la entrada que tengo. Eso es lo primero que tengo que tener claro para saber lo que voy a hacer. Segunda cosa. La segunda cosa es ¿qué tengo que hacer con este circuito? Bueno, pues este circuito, claramente, si nosotros lo leemos, nos dice que está en régimen estacionario senoidal. Y no porque esté en esta lección hay que aplicar, porque el circuito que estamos resolviendo sea un ejemplo de una lección, hay que aplicarlo de esa lección. Porque en el examen no vais a saber de qué lección es el ejemplo. Sino que tenéis que mirar en qué tipo de régimen estamos. Y estamos en un régimen estacionario. Si estamos en un régimen estacionario, lo que vamos a aplicar es la transformación. ¿Vale? Segunda cosa que tengo que tener clara. Tercera cosa que tengo que tener clara. Pues si tengo que sacar esa función de transferencia que os he dicho antes, lo que también tengo que tener claro es que necesitaré, una vez que haya transformado el circuito, necesitaré establecer qué método de análisis es el mejor. ¿Qué método de análisis es el mejor? Pues, hombre, visto lo visto de este circuito, yo puedo definir aquí una rama con esta fuente real,
otra rama con la resistencia, otra rama con el circuito pasivo y habrá dos nudos. Si yo utilizo el método de nudos, tendré una sola ecuación, la ecuación del nudo A, si cojo el nudo B como referencia. Si me cojo mallas, tendré dos ecuaciones. ¿Vale? No es que en este caso sea muy importante, pero bueno. Esta es una de las cosas que tendréis que hacer a la hora de resolver un circuito. Insisto, vamos a perder 2 o 3 minutos pensando qué tengo que hacer y pensando qué método tengo que emplear. Bueno, pues primer paso. El primer paso es que como estamos en régimen estacionario tendríamos que hacer la transformación. La transformación, no voy a entrar mucho más, ya sabéis que la transformación, como os digo, es cambiar el motor, entre comillas, que en este caso es un coseno, cambiarlo por una función exponencial, ¿vale? Y además, pues tenemos que sacar las impedancias Z o Z de J omega de cada uno de los elementos. La antitransformación, o transformada inversa, que en este caso, pues, como vais a ver, no nos interesa mucho, porque el ángulo que nos piden, o el desfase que nos piden, lo podemos sacar en el dominio de la frecuencia compleja. La antitransformación, pues, sería tomar parte real, puesto que vamos a volver hacia un coseno, ¿vale? Es decir, aunque no lo vayamos a necesitar, tampoco está mal fijar ideas. Bien, circuito en el dominio de los complejos, o en el dominio de la frecuencia compleja, como le queráis llamar, o en el dominio de la transformada, me da exactamente igual, siempre que sepáis que eso ya no es el dominio del tiempo, ¿vale? El tiempo lo tenemos aquí, que es donde está el circuito realmente. Bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, cambiar la fuente a un vector. Vector giratorio o vector parado. Si lo preferís hacer en 2 pasos, tampoco pasa nada. Pues ¿cuál es el cambio? Pues el cambio será, me cojo la amplitud, raíz de 2 por el valor eficaz que es 10, cambio la función coseno, y aunque sea un poco tonto le voy a poner la fase inicial. ¿Por qué la fase inicial? Que es 0. Pues la fase inicial que es 0, porque si ahora paramos el vector, ya sabéis que el vector, para pararlo, lo que hay que hacer es quitarle la escala, por decirlo así, que es el raíz de 2, o dejamos el valor eficaz, y le quitamos la velocidad porque nos estamos moviendo con él. Luego este realmente será el vector. Bien, tema de impedancias. Pues tenemos las impedancias de las resistencias. Las impedancias de las resistencias, fijaos que en el enunciado nos dice pues que todas las resistencias RG R1 son iguales. Así que si queréis, para no andar complicando más la vida, pues simplemente cogemos y a esa resistencia le llamamos R y ponemos las impedancias de esa resistencia. Seguramente no me va a dejar el programa, ¿vale? Pero como vosotros estaréis por ahí apuntando y anotando, o lo vais a hacer luego, pues ya está. Impedancia de la bobina, pues impedancia de la bobina muy fácil. Impedancia de la bobina será J omega L y la impedancia del condensador será 1 partido J omega C, o lo que es lo mismo, pasando arriba la J, pues menos J partido por omega C. Todas estas impedancias, ya sabéis, en ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Tenemos el paso que habíamos llamado 1 en el esquema, que es primero transformar las magnitudes que tenemos. Paso 2 del esquema, transformar las impedancias. Lo que tenemos que hacer ahora es establecer las ecuaciones. Bien, pues establecemos las ecuaciones. Pero antes de establecer las ecuaciones, vamos a fijarnos un poco en lo que nos dice el enunciado. El enunciado, si me permitís, voy a dibujar. Lo que nos dice es que la tensión que hay en el condensador, que voy a poner U sub C, que la tenemos aquí marcada, ya lo pondremos aquí como vector, como número complejo, la tensión U sub C tiene que estar adelantada 120 grados con respecto a la tensión de la fuente ideal, es decir, la E sub G que acabamos de definir. Me da igual que esto lo pongáis como vector parado o como vector giratorio, porque da lo mismo. Los desfases, los veamos girando desde fuera o los veamos desde dentro, siguen siendo los mismos. Bueno, pues esto tiene que ser 120 grados. ¿Vale? Bueno, pues fijaos una cosa, yo podría definir aquí una intensidad
que sería la intensidad que yo tengo en el condensador. La intensidad que yo tengo en el condensador, ¿dónde estaría en este diagrama? Y quiero hacer esto porque nos va a simplificar las cosas, y aparte también lo quiero hacer porque nos sirve de recordatorio. ¿Dónde estaría la intensidad gráficamente de ese condensador? Bueno, pues fijaos que lo normal yo sería que utilizase una tensión del condensador, que voy a llamar esta, si me permitís, una tensión del condensador que estuviese en la misma polaridad, con el mismo criterio de polaridad que la tensión del condensador. Y si recordáis la relación, esta es la relación de admitancias, ¿de acuerdo? Pues tendríamos esta ecuación. La J lo que hace es sumar un desfase de pi medios, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. La U sub C1, que os he marcado ahora en la misma referencia de polaridad que la intensidad, ¿quién sería? Pues la U sub C1 sería igual a menos la U sub C. Es decir, que sería coger la línea de acción del vector, pero poner la U sub C, no ha salido muy bien, pero bueno, poner la U sub C en sentido contrario. ¿Y ahora dónde estaría la I sub C? Pues la I sub C estaría adelantada a pi medios respecto con la tensión del condensador. Esto lo hemos visto en la lección 7. Os dije que era importante saber las relaciones gráficas. Luego, si está adelantada a pi medios, la tengo que adelantar pi medios. Aquí estaría la intensidad del condensador. Bueno, pues si esto son 90, ¿de acuerdo? Esto también son 90, y por tanto este ángulo de aquí son 30 o pi sextos. Bueno, pues establecer la relación que nos piden es lo mismo que decir que la intensidad de esa I sub C tiene que estar a 30 grados adelantada con respecto a E sub G. Y ahora sí, voy a coger el método de análisis. ¿Vale? Os pongo esta gráfica para que si escogéis, por ejemplo, mallas, podéis tener en cuenta cuál es la relación. O, por ejemplo, si vamos a aplicar nudos, que lo que hacemos en nudos es ver intensidades que salen de un nudo, por tanto la I sub C que teníamos, pues simplemente que podáis también resolverlo. Bueno, pues vamos a aplicar la ecuación del nudo A. La ecuación del nudo A, todos creo que estáis hartos de haber hecho ecuaciones de nudos, o al menos suficientemente hartos como para que esto no sea muy difícil. La ecuación del nudo A será la siguiente. La ecuación del nudo A será la intensidad que sale por la fuente real. La intensidad que sale por la fuente real será la tensión del nudo A menos la tensión de la fuente sub G partido por la resistencia, o la impedancia de la resistencia, que es su valor óhmico. La intensidad que sale por la resistencia que está en paralelo con la fuente, ¿vale? Esta de aquí, estoy en el dibujo, esta de aquí, será la tensión U sub A partido por R. Y la intensidad que a mí me interesa, que es la I sub C, será la tensión U sub A partido por la impedancia de la resistencia, que es R, la impedancia de la bobina, que es J omega L, la impedancia del condensador, que es menos J omega C. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es igual a 0 y esto es la intensidad del condensador. ¿Vale? Bien, pues esta ecuación de nudo lo único que tendríamos que hacer es resolverla. Si resolvemos esa ecuación de nudo, ¿qué tendríamos? Pues podríamos sacar U sub A factor común. Aquí tenemos un factor común que es 1 partido por R más 1 partido por R, 2 partido por R, más 1 partido R más J omega L menos J partido por omega C. ¿Esto sería igual a quién? Pues sería igual a E sub G partido por R. ¿De acuerdo? Vale, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, pues como no hay ningún problema, lo que voy a hacer es en esta ecuación voy a sustituir la U sub A en función de I sub C. Si sustituyo la U sub A en función de la I sub C, ¿qué pasa? Pues que la U sub A será igual a ¿quién? Pues la U sub A será igual a I sub C por R más J omega L menos J partido omega C. Sustituyo. ¿Y si sustituyo qué me da? Pues si sustituyo, esto me da que esto es igual a 2 partido por R más J omega L
menos j partido omega c más 1 por I sub c, ¿vale? Esto es igual a E sub g partido por R. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, si me permitís un momento, voy a coger y voy a dejarme un poco más de espacio. Bueno, pues ya tenemos más espacio. ¿Qué es lo que me quedaría esto? Pues me quedaría la R, fijaos que puedo multiplicar los dos términos por la R, ¿de acuerdo? Y me quedaría que la I sub c sería igual a ¿quién? Pues la I sub c sería igual a 1 partido por R partido por 2 más R más J omega L menos J partido omega C por E sub G partido por 2. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues lo que tenemos que hacer aquí ya es bastante fácil. Tenemos que sacar qué relación de ángulos hay entre E sub G y I sub C. Es decir, esto de aquí es la función de transferencia entre estas dos variables. Concretamente, entre la variable sub G y la variable I sub C. Pero la variable I sub C, como hemos puesto en este diagrama, para establecer esa relación da lo mismo coger la U sub C que la I sub C, porque si una cumple, la otra también va a cumplir. Bueno, pues lo que tiene que pasar es que este numerito de aquí, esta h, que también es en este caso un cociente entre dos polinomios, esa h, lo que tiene que suceder es que cuando igualemos la relación de módulo, que no nos sirve para nada, porque el enunciado no nos da ninguna relación de módulo, cuando igualemos en la relación de argumento, lo que tiene que suceder es que, pues lo que tiene que suceder es que la I sub c tenga un argumento de pi sextos, que esto tiene que ser igual al argumento de h más al argumento de sub g, que este es 0, porque lo hemos tomado como referencia. ¿Vale? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que el argumento de ese número complejo, ¿de acuerdo?, es igual a pi sextos. Y si el argumento de ese número complejo es igual a pi sextos, ¿qué tiene que pasar? Pues si el argumento de ese número complejo es igual a pi sextos, si h es esto, fijaos que h es el cociente de dos números. Arriba tenemos un número complejo, que lo podemos poner así, que es un medio por elevado a j0, es decir, que tenemos argumento 0, y abajo tenemos un número complejo que es este de aquí, que sería r por 3 partido por 2, más j omega l menos 1 partido omega c. Es decir, que el numerito que hay abajo, el que sea, tiene que tener un argumento de menos pi sextos, para que al hacer este cociente nos dé 0 menos pi sextos igual a pi sextos, que es lo que yo quiero. ¿Y cómo ese número puede ser menos pi sextos? Pues ese número, el menos pi sextos, tiene que ser igual a ¿quién? Pues el menos pi sexto tiene que ser igual al largo tangente de omega l menos 1 partido omega c partido por 3 medios de r, que son 1,5 r. O lo que es lo mismo, que la tangente de menos 30, o de menos pi sextos, como lo queréis poner, pues tiene que ser igual, si lo calculáis es menos 0,577, tiene que ser igual a omega l menos 1 partido omega c partido 1,5 r. ¿Vale? Esto de aquí lo podemos poner como una ecuación, no voy a perder mucho el tiempo a hacerlo vosotros, es omega lc al cuadrado, perdón, LC por omega al cuadrado, más 8,66 por C y por omega, menos 1 igual a 0. Bueno, pues de aquí tenemos los dos valores posibles de esa pulsación. Los dos valores posibles de esa pulsación son menos 15.035 radianes por segundo o más 13.303
radianes por segundo. Obviamente, ¿cuál va a ser la solución que andamos buscando? Pues la solución que andamos buscando va a ser la positiva. Que yo sepa, pulsaciones y frecuencias negativas no hay aún. ¿Vale? Pues entonces la frecuencia corresponderá a omega 2 partido 2pi, que será igual a 2120 Hz, o lo que es lo mismo, pues aproximadamente a 2,12 kHz. Si queréis asegurados y si tenéis tiempo, en vez de largaos rápidamente, pues lo que podéis hacer es sustituir y ver cuánto vale el I sub c, para ver que efectivamente pues tendrá lo que tenga, pero que tiene el argumento de pi sextos. ¿Vale? Bueno, pues lógicamente los ejercicios no tienen solo una solución, sino que tienen varias soluciones. ¿Cuál es la otra solución o la otra alternativa? Bueno, pues la otra alternativa podría ser la siguiente. La otra alternativa es que cojáis y la fuente de tensión la sustituís por una fuente de intensidad. ¿Qué fuente de intensidad? Pues una fuente de intensidad que es E sub g partido por R. Aquí tendríamos la resistencia Rg. Aquí tendríamos la resistencia R1 y aquí tendríamos el resto del dipolo. Idea, pues la idea es la siguiente. La idea sería buscar la I sub c. ¿Pero cómo podríamos buscar la I sub c? Pues podríamos buscar la I sub c mediante un divisor. Esto me podéis decir que es un poco más de idea feliz, pero es simplemente sustituir una fuente y darse en cuenta que los tres elementos que tenemos ahí, las tres ramas están en paralelo. Luego, blanco y en botella, pues normalmente leche, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues vamos allá. ¿Cuál sería la fórmula del divisor? Bueno, pues la fórmula del divisor sería, estas dos ramas las podemos agrupar en una, y la fórmula del divisor, que yo no voy a entrar más, pero os recuerdo que estaba en un test, en el test 1, la fórmula del divisor de intensidad también la podemos poner así. Es decir, es la admitancia de la rama partido la suma de admitancias por la intensidad total. Y esto, si simplificáis, es la admitancia de la rama, la impedancia de la rama opuesta partido por la suma de impedancias por la intensidad total. Pues esta es la fórmula que voy a utilizar para reducir tiempo. Impedancia de la rama opuesta, pues la impedancia de esta rama de aquí. Dos resistencias en paralelo que son iguales, el equivalente es la resistencia, una de ellas partido por 2, dividido por la impedancia total, la de esa rama que es R medios, más la de la otra que es R, más J omega L, menos J partido omega C. ¿Y cuál es la intensidad total de ese divisor que se aporta? Pues E sub G partido por R. Como os decía, blanco y en botella, tenemos la misma función de transferencia, y esa función de transferencia, como la fase de esta es 0, y esta fase, como hemos visto, tiene que ser pi sextos, pues a esto de aquí le tenemos que imponer fase pi sextos. Y volvemos a la deducción anterior. ¿Vale? Que la tenéis aquí. ¿De acuerdo? Es decir, volvemos exactamente a lo mismo, porque todos los caminos conducen a Roma. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que este vídeo sea resultado de